Buenos días, mi nombre es Gemma Viciedo y a continuación voy a presentar mi trabajo acerca de la mujer en los años en que vive Schopenhauer y su herencia filosófica en Miguel de Unamuno. Este trabajo se divide en 5 apartados. El primero de ellos es el nacimiento del feminismo en la Europa de Schopenhauer, 1788-1860, la mujer en la obra de Schopenhauer, continuando por la concepción de la mujer en Miguel de Unamuno, siguiendo la conclusión y su correspondiente bibliografía. Los objetivos que planteamos en este trabajo serían dos. El primero de ellos, identificar la herencia filosófica de Schopenhauer en Miguel de Unamuno, y a continuación, exponer la concepción del mundo femenino que plantean ambos autores en su escrito. En cuanto a la metodología, vamos a hacer una investigación cualitativa basada en la lectura y el análisis crítico de la obra. En el caso de Schopenhauer, hemos seleccionado dos de ellas: El amor, las mujeres y la muerte, 1999, y el ensayo sobre las mujeres, de la edición del 2000. Tras esta lectura, vamos a encontrar o intentar hallar las coincidencias y disimilitudes entre ambos autores. En el caso de Unamuno, además, nos vamos a centrar en las contradicciones internas de su propio escrito. Para ello, nos hemos basado en nueve obras, desde el discurso de los Juegos Florales, pasando por la Conferencia de la Sociedad de Ciencias de Málaga, a una aspirante escritora, a la señora Muff, continuando por las 3 novelas ejemplares y un prólogo, En torno al catecismo, El resentimiento trágico de la vida, sobre la Revolución y Guerra Civil Española, y por último, Niebla. El primer punto de este trabajo es, como decíamos, el nacimiento del feminismo en la Europa de Schopenhauer. Queremos comenzar aclarando que, afortunadamente, no todas las concepciones sobre la mujer son próximas o coincidentes a las de Schopenhauer. Muy al contrario, en la primera mitad del siglo XIX asistimos a la consolidación del movimiento feminista. Una prueba de ello es la publicación de Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. También en el siglo XIX comienzan a surgir agrupaciones de mujeres que se rebelan contra el sistema que las margina o las oprime. También vemos cómo comienzan a dirigir, por ejemplo, la Liga por el Voto de las Mujeres. Y en cuanto al feminismo español, las más progresistas comienzan a empuñar su pluma para denunciar la situación de desigualdad en la que se encuentran. Hemos de citar a doña Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal, quien en 1869 publicaría La mujer del porvenir. Llegando al siglo XX y siguiendo esta estela, encontramos a mujeres de la talla de Lejárraga, Victoria Kent, Concha Méndez, Zenobia Camprubí, María Teresa León. El segundo punto es la mujer en la obra de Schopenhauer. En la misma, el filósofo muestra una actitud claramente sexista o de crítica de igualdad entre los sexos. Es más, recurre a la biología para señalar esa diferencia entre el hombre y la mujer. Tal diferencia se proyecta en otros ámbitos, como el social o el laboral, según el mismo. Además, sostiene que el aspecto exterior de la mujer afecta a su inteligencia y a su belleza, una belleza que va a ser transitoria, pero que le va a servir en el momento para embaucar al hombre y, más tarde, cuando ya esa belleza, como decimos, haya desaparecido, ampararse en él. Leemos. El mero aspecto exterior de la mujer revela que no está destinada a los grandes trabajos de la inteligencia ni a esfuerzos físicos. En las muchachas jóvenes la naturaleza las adorna durante algunos años con una belleza, una gracia y una perfección extraordinaria, a expensas del resto de su vida, para que durante ese fugaz periodo de esplendor puedan hacer presa con fuerza en la imaginación de un hombre y arrastrarlo a que se ocupe lealmente de ella. En cuanto al concepto de educación que muestra Schopenhauer en su obra, este aplica el concepto kantiano de la minoría de edad de las jóvenes a las mujeres. Es por ello que afirma que lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidar y educar a nuestras primeras infancias es que son durante toda la vida pueriles y limitadas. Siguen siendo siempre niñas grandes, dice. Es por ello que al final lo que destaca es su capacidad reproductora y no para nada su capacidad de raciocinio. En contraposición, el movimiento feminista sí defiende que la mujer tiene que formarse precisamente para adquirir autonomía económica y la independencia del varón. Sobre el concepto de voluntad, tanto para Schopenhauer como para Freud, el verdadero núcleo del hombre lo constituye precisamente la voluntad, y el intelecto es un fenómeno derivado de esta. Incluso dice que las desigualdades sociales o la explotación en las sociedades modernas son facetas del mal inherente a la voluntad de vivir. En el caso de Unamuno, al traducir sobre la voluntad de la naturaleza de Schopenhauer, es conocedor de su filosofía y la va a aplicar en su producción. De hecho, va a escribir la trilogía de la voluntad, como la ha llamado la crítica, que serían las 3 novelas ejemplares y un prólogo, La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno Mártir.
Las tres protagonistas de la novela ejemplares representan la voluntad, curiosamente, mientras que el hombre carece de esta cualidad. Un ejemplo es Raquel frente al personaje masculino de Don Juan. Llegando al tercer punto de este trabajo, la concepción de la mujer en Miguel de Unamuno, queremos señalar cómo Concha Lizárraga plantea y es uno de los modelos por excelencia de Miguel de Unamuno, incluso en su personaje femenino. Ella va a representar ese paralelismo de la madre eterna con la mujer. Como leemos en el diario íntimo, María es de los misterios el más dulce, la Virgen es la sencillez, la madre, la ternura. Lo que hace Unamuno en realidad es algo positivo, que es elevar de la domesticidad a un plano divino. También Concha va a representar ese modelo que se va a repetir constantemente en su obra de la mujer madre, quien se encarga de ofrecer apoyo moral al marido y de cuidarlo como si fuese también su hijo. Dirá, mi pobre novia, que es la que más sufre todas mis cosas y la que me aguanta las peores consecuencias de mi abuelo, que es la falta de voluntad. También vamos a destacar la influencia positiva que Unamuno sostiene que le aporta a su mujer, que me ha civilizado, eso es indudable. Ella me ha enseñado a saludar, a hablar con señoría, con señorita. Me ha enseñado muchas cosas muy útiles y agradables, y las que me enseñará. Vamos a intentar ampliar esa concepción de la mujer con este fragmento acerca de la definición de la mujer Bach. Una mujer perenne, recordatorio del sosiego del hogar, del castillo, en que se recobran bríos y restauran fuerzas para la lucha inalcanzable, símbolo del espíritu conservador que templa y regula el torbellino del progreso. Tierra del hombre, Anteo, verdadero principio de continuidad de los pueblos todos. Vaso de su íntimo carácter, fuente constante de vida y de consuelo. Marchó siempre en los caminos de la vida a la vera de su hombre, con su mano en el hombro de éste, apenas dejando adivinar si apoyándose o empujándole con dulzura. Hay una errata, disculpe. Hay una idea más desarrollada de su pensamiento, que es la de mujer madre, que como decíamos es la encargada del cuidado del hijo y del marido. Y hay una constante alusión a la función reproductiva de la mujer. Como vemos, encontramos en este punto grandes similitudes entre ambos autores. Unamuno. A la mujer está encomendada principalmente la perpetuación del linaje humano. Una mujer se sacrifica por su hijo lo mismo que a un hombre, pero una mujer no se sacrifica por la patria lo mismo que un hombre. Fijaos también en esta última frase. Ahora el escrito de Schopenhauer. Las mujeres son creadas únicamente para la propagación de la especie, y toda su vocación se concentra en este punto. Viven más para la especie que para los individuos. Encontramos grandes paralelismos en estos dos fragmentos. Sin embargo, aunque Schopenhauer sitúa más a la mujer, indudablemente en el plano privado, en el hogar, Unamuno también, pero deja que puntualmente salgan de este espacio. Como vemos, aun partiendo de la maternidad, sitúa a la mujer en el ámbito de la vida privada en a una aspirante de escritora, puesto que, aun siguiendo un pensamiento decimonónico, diciendo la mujer es ante todo y sobre todo madre, sí deja que accedan a la escritura. La mujer debe escribir, pero lo mismo que el hombre, cuando tenga algo que decir. Y como decimos, sin olvidar sus labores domésticas y principalmente su maternidad. Por supuesto, podemos destacar algunos momentos en los que Miguel de Unamuno muestra un feminismo, aunque muy impregnado por sus circunstancias y su momento histórico. Dice, lo peor que encuentro en este movimiento que se llama femenino es que las mujeres que se dejan arrastrar por él pretenden oponerse a sus evidentes abusos y brutalidades con armas masculinas, hechas por hombres y para hombres. En el discurso en los Juegos Florales de Murcia, de 1932, dice, hoy se le ha concedido el voto. Creo que ha de ser un momento de gran dulzura, cuando se llegue al fin de nuestra carrera, poder cerrar los ojos en el regazo de una hija que sea a la vez nuestra madre y sonreír desde allí a la vida que pasa. Que nos ayudéis, que seáis verdaderas madres de la patria. Así lo espero. Creo que contribuiréis a hacer con nosotros esta España que nace. Es cierto que sigue perpetuando ese papel de cuidadora, ese papel de madre e hija, de madre esposa, pero incluye a la mujer en esa historia de España con cierta alegría. En esta ocasión observamos cómo, para Unamuno, la enseñanza del bordado
es en ocasiones un símbolo de esclavitud. Esclaviza, a esto de una frase desagradable llamamos labores de suceso. Se busca, distrayéndolas de estas disputas, mantenerlas en cierta perpetua minoría intelectual. Es ello una vergüenza y una forma de aquello de que a la mujer le basta con saber guisar y remedar los calzones de su marido. Por tanto, entendemos que Unamuno apoyaba una educación un poco mayor para las mujeres, una educación que realmente le enriquezca como persona. Con todo, y apoyándonos en esa tesis inicial en el que asegurábamos que Unamuno mostraba ciertas contradicciones en su producción, vemos esta cita del sentimiento trágico de la vida, nota sobre la Revolución y Guerra Civil Española. La mujer en el frente, hijos sí, maridos no. La mujer se vale por sí misma. Destrucción familiar, Malthussein. La mujer española de hoy es algo que hace desesperar la salud. Y esas, las que bordan en rojo la camisa nueva de las caras del sol. En esta cita lo que ha querido evidenciar es que la mujer debe ser ante todo madre, da igual si es un amante, una esposa, una hermana o una hija, debe ser ante todo madre. Una, un ser que aporte calma, serenidad y apoyo moral al hombre y que permanezca en el hogar, en ese ámbito privado que es siendo ama de casa. Además, critica a aquellas mujeres que renuncian a esa marginalidad y pretenden desempeñar una función profesional o social, como acabamos de leer. En la obra Niebla, la, el personaje femenino, perdón, de Eugenia no representa el modelo ideal de mujer para Unamuno, ese papel de madre y esposa conjunto. De hecho, vamos a encontrar esta cita en Niebla. Hay una diferencia entre el regazo de la madre y el regazo de Eugenia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la llegada del hijo favorece la relación aparentemente rota y consigue que Eugenia adopte un rol, ya sí, de madre-mujer. Nunca ha sido más madre que ahora. Jamás creía hacerla madre que como tal la necesitaría para mí un día. Además, Orfeo, el perrillo, dice sobre el origen de la relación entre hombres y mujeres que empezaron viéndose lo mismo a ellos que a ellas, que no se distinguían entre sí, refiriéndose a cómo a lo largo de la historia esta, esta especie de conexión, similitudes, se ha desquebrajado totalmente, siendo una total diferencia entre los sexos. A modo de conclusión, hemos visto que no todas las ideas sobre la época en torno a la mujer coinciden con la concepción de Schopenhauer, puesto que en el siglo XIX ya asistimos a la consolidación del movimiento feminista y cómo la filosofía que divulga Unamuno, o sea, perdón, Schopenhauer, cala en Miguel de Unamuno, quien es conocedor de su filosofía gracias a la traducción de su obra, y cómo adopta ese concepto de voluntad para sí mismo y para su producción, reivindicando siempre la domesticidad femenina y especialmente, como ahora también Schopenhauer, esa función reproductora de la mujer. Por supuesto, queremos recalcar esas contradicciones del pensamiento unamuniano que son propias también del momento histórico que atraviesa Miguel de Unamuno. O vemos por un lado esa herencia de Schopenhauer y la palpable, los palpables movimientos feministas de la época. No obstante, también debemos de destacar que hay grandes diferencias entre los autores. Hemos visto que Unamuno deja entrever un mayor espacio de la mujer en el plano público que de ninguna manera veíamos en Schopenhauer, por ejemplo. Así, el quinto y último punto sería la bibliografía. Y muchísimas gracias por su atención.